Buenos días, mi nombre es Nicole Civil, mi número de convocatoria es 0038460017. Buenos días, mi nombre es Nicolás Aguilar León, mi número de convocatoria es 0038460001. Buenos días, mi nombre es David Izquierdo y mi número de convocatoria es 0038460037. Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a tomar en cuenta una situación de peligro que surgió a través de una conversación nuestra. La situación es una experiencia que tuvo mi padre. En esta situación, la casa, pues, él estaba en la casa con mi tía y con mi abuela, y en estos momentos, por un fallo de la estufa, en estos momentos utilizaba para gas, se prendió la estufa, se prendió un trapo y empezó un pequeño incendio en la casa. Entonces, pues nosotros tomamos esta situación de peligro para determinar diferentes reacciones de la gente. Mi papá, mi abuela, lo que hizo fue salir a correr, salir de la casa como prevención para que no la lastimara a ella. Mi tía, que estaba en el segundo piso, al escuchar esto, no hizo nada, entró en una situación de shock. Y mi padre, por el contrario, lo que hizo fue a cerrar el cilindro de gas porque él supo que en caso de que tuviera contacto con el fuego, podría causar una explosión y causar un daño mayor. Bueno, en torno a esta situación, nos surgió la siguiente pregunta. ¿La toma de decisiones en situaciones de peligro es un proceso racional o instintivo? Esta será la pregunta base de toda nuestra presentación y la abarcaremos desde distintas formas y áreas del conocimiento. La importancia de esta pregunta radica en que es importante entender cómo la gente toma las decisiones, el por qué en una situación determinada tomas una decisión específica. Tú puedes considerar mil factores y cuando no estás en peligro, tú puedes decir, yo reaccionaría de esta manera, pero cuando llegas a estas situaciones, tu acción puede ser completamente diferente. Y pues entender la toma de decisiones en estos casos nos ayuda a entender por qué pasan este tipo de cosas. Bueno, entonces empezando a contestar esta pregunta, la empezaremos abarcando desde las ciencias naturales. Yo realizando, pues, buscando información, encontré un estudio hecho por Manuel Vega, un doctor especialista en el tema, que nos cuenta que no todas las personas reaccionan de manera instintiva o hacen uso de la razón. O sea que no hay una respuesta totalmente, digamos, verdadera a esta pregunta. Dice que ciertos factores como la personalidad de la personalidad, si la persona se encuentra en el momento del grupo o está sola, si acaso si la persona tuvo experiencias pasadas parecidas, puede afectar la manera en que reaccione. Y entonces eso, él dice que debido a esto, la persona reacciona de forma instintiva o racional. No es totalmente cierto asegurar que cierta persona va a reaccionar de tal manera, igual que todas, debido a que se encuentran las mismas circunstancias. Tienes razón que las reacciones pueden ser diferentes en cada caso, pero esto, desde las ciencias, podemos ver que se debe al efecto de huida o de lucha. ¿Qué quiere decir? Es un efecto que dice que en situaciones de peligro tu cuerpo genera adrenalina y esto te puede llevar a tomar dos caminos. El primero, de lucha, en el cual esa adrenalina, esa situación, digamos, fuera de lo normal, en la que entra tu cuerpo, te ayuda a sobrellevar esas situaciones, te da, por ejemplo, la fuerza o la energía que necesitas para sobrellevar esas situaciones, o por el contrario, tu cuerpo se puede saturar y con tantos, digamos, como una computadora, con tantos procesos corriendo al mismo tiempo, no puedes hacer nada y terminas huyendo o quedándote estático. Y esto no es algo que nosotros podamos controlar. Vimos hace algunos meses, salió en las noticias que en la excursión del English School, del viaje de 11, un barco en lo que iban los estudiantes se volvió en el río. Yo tuve la oportunidad, unos meses después, de hablar con una de las personas que estuvo en este barco
y me decía que él en ese momento no pensaba en nada, que él no sabe qué lo impulsó, pero que él sabía que tenía que seguir nadando. Él, cuando los médicos lo atendieron, cuando llegaron a controlar la emergencia, las autoridades le dijeron que tenía el clavícula fracturado. Sin embargo, él me dice que él no lo sentía, que él no sentía dolor y que él sabía que tenía que seguir moviéndose, moviendo los brazos, moviendo las piernas, porque si no se iba a morir, pero no era una decisión que él tomaba, sino que él mismo lo dijo, yo no pensaba en nada más que en sobrevivir. Y por eso es que yo pienso que en situaciones de peligro, cuando surge, toma control este efecto determinado, es una situación completamente instintiva. Desde mi punto de vista tiene una base buena, sin embargo, podría catalogarlo como una decisión de la propia persona en cuanto a la situación de peligro. Es decir, bueno, tú pusiste el ejemplo de él, pero como tú mismo dijiste, él solamente pensaba en huir, ¿sí? Él tomó la decisión razonablemente de que lo primordial no era luchar, no era quedarse ahí de pronto ayudar a los demás, sino lo que él quería era huir. ¿Por qué? Porque eso lo salvaría. Entonces, razonablemente, él tomó esa decisión y su cuerpo lo que hizo fue programarlo para poder huir. Entonces, en sí la persona puede tomar su decisión razonablemente y lo que hace el efecto es darle las opciones, darle al cuerpo lo que necesita, dependiendo a qué decisión haya tomado. Por lo tanto, podría ser de pronto también una forma razonable es como decir que él efectivamente tomó una decisión, pero como el tiempo de reacción era tan corto, él no fue consciente que la tomó. Pero él sí sabía, él sí estaba consciente que lo que tenía que hacer era sobrevivir, y por eso su cuerpo lo ayudó a esto, ¿no? Sí, de acuerdo. En este caso estoy de acuerdo con David, lo que nos está diciendo, porque en este caso, como yo les decía, la situación, yo opino que el amigo tuyo, que nos mencionas, las condiciones que se le dieron, las tuvo para pensar, y su cuerpo lo ayudó, básicamente eso. Y reaccionó en cuanto a este ejemplo, yo considero que reaccionó usando la razón más instintivamente. Bueno, avanzando con la profundización de distintas áreas, pues sigamos con los sistemas religiosos. En cuanto a los sistemas religiosos, yo opino que existen casos en que en verdad hay instinto y en otros casos en que en verdad hay razón. ¿Por qué? Considero que hay razón porque cuando hablamos de una persona que ha creído en un Dios, en una deidad, todo un tiempo, toda una vida, lo más logra su decisión es hacer uso del raciocinio si él se entrega a esto, porque es un conocimiento que tenía toda su vida y es entendible que lo use para enfrentar estas situaciones. En cuanto a personas que nunca han creído, yo considero ya es más la necesidad, la necesidad de creer en algo, porque ya no es la última ficha que pueden jugar, darse a recostarse, apoyarse en la deidad. Opino que esto ya es instintivo, el instinto a sobrevivir del ser humano. Bueno, viendo desde un punto de vista diferente, me parece es una configuración, bueno, sí tienes razón, en el cual es una configuración previa de la persona, puesto que es algo en lo que él ha creído. Él se ha preparado de una u otra forma, es decir, en el caso en el que surja la situación de peligro, ya va a estar va a estar, ¿cómo decirlo?, como con algún tipo de configuración en la cual el ser humano intenta utilizar esa deidad para por lo menos tener algo de y poder sobrevivir en ese caso. Sin embargo, desde un punto racional la persona ya se ha configurado previamente, puesto que ya muchas veces, ¿cómo decirlo?, esa persona intenta lo que quiere decir es como retomar esos conocimientos previos de los que ha tenido durante toda la vida, en los cuales le han dicho que aquella deidad o aquel ser superior lo puede ayudar en esos casos de emergencia. Hace
tienen razón cuando dicen todo esto, pero retomando lo que tú decías al principio, no se puede hablar solo de una reacción. Entonces, considerémoslo también desde el punto de que sea instintivo. Puede que en una situación de peligro, una persona sepa que tiene que pedir ayuda, pero digamos que en ese momento la clase de ayuda que pide es muy diferente a la que pediría como, no es lo mismo decir, Dios, Señor, por favor, ayúdame a no morirme en esta situación, a decirle, ay, Diosito, cómo me gustaría ganarme la lotería, por favor, ayúdame. No estoy diciendo que en estos casos no sea racional, que él no lo esté pensando, pero en estos casos, en una situación de peligro, de que él siente que su vida corre peligro, de cierta manera sus instintos, su necesidad de sobrevivir, como que se intensifican. Y eso puede llevar al punto de que incluso una persona que no haya demostrado una fe muy fuerte a lo largo de toda su vida, una persona que se considera a sí misma atea o agnóstica o alguna de esas cosas, en ese momento, simplemente por instinto, por su condición de ser humano, empiece a creer en algo que puede que toda la vida lo haya creído y que siempre lo haya tenido en su cabeza, pero en ese momento digamos que se flota la luz sin él mismo tomar esa decisión. Sí, me parece que sí, estoy de acuerdo contigo. Además me parece importante un ejemplo, digamos, en la película de Titanic, que se está hundiendo el barco, ya al final, ahí podemos ver varias reacciones. Hay personas que van corriendo, podemos decir que reaccionan con el instinto, mientras que hay otras que se ponen a rezar. Hay distintas reacciones, esto apoya mi primer punto de vista. El punto de vista que yo tengo de que hay distintas reacciones, de que no todas son iguales. Y además las personas que se apoyan en los sistemas religiosos, en sus deidades, pues hacen uso de la razón. Tal vez no sea la mejor decisión, pero ellos se confían en conocimientos que ya han tenido. En estos casos, pensando en la efectividad de cada uno, yo les tengo que dar la razón que tomar una decisión de manera racional es mucho más efectivo en estos casos que confiar ciegamente en la vida. Bueno, ya metiéndonos más dejando las áreas de conocimientos y como que enfocándonos un poquito en la emoción, pues trataremos de responder la pregunta. ¿Qué piensas de la emoción? Bueno, la emoción tiene parte importante en el caso de emergencia dependiendo de la persona. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de las personas razonables o instintivas, la emoción puede configurar de una manera al individuo. Me explico. Supongamos en el ejemplo de mi padre, un poco la reacción de él fue un poco más racional, sin embargo, él podía utilizar sus emociones y esto le producían como una mayor, ¿cómo decirlo? Como más ganas a utilizar la razón, a parar el problema, porque otras personas, como por ejemplo mi tía, que siempre está en shock, podrían salir heridas. Entonces, esa emoción que quiere salvar, por ejemplo, a mi tía, fue la que configuró mi padre para que él pudiera resolver esa situación. En cambio, por cuestión, desde el punto de vista de mi abuela, desde un punto instintivo, ella no utilizó la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción, en el caso de que ella hubiera utilizado la emoción, ella no hubiera dejado a sus hijos solos en la casa. Entonces, configura de una manera diferente a las personas dependiendo a su reacción. Sí, la toma de decisiones, la emoción tiene un papel muy grande, porque no, como tú decías al principio, tú no vas a reaccionar igual si estás solo, si una persona que te importa está corriendo peligro. Todo esto afecta. Y puede que, lo digo aquí, si lo vemos desde el punto de vista de justificar a las personas, por ejemplo, vemos el caso del barco, el barco que se volteó en Italia. Todo el mundo habla mal del piloto, porque en el momento en que el barco se hundió, él lo que hizo fue huir. Todo el mundo dice, eso es una falta de profesionalidad, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo deja a todas esas personas? Pero se puede llegar a justificar porque en ese momento las decisiones que él tomó eran guiadas por la emoción de él salvarse a él, de
el miedo pudo más que su deber, porque las emociones se pueden apoderar de ti en estas situaciones, que es lo más común, sobre te saturas de emociones diferentes, como dije al principio, y esto puede afectar tu capacidad de tomar decisiones. Tal vez si tú lo hubieras pensado de una manera fría, como pueden hacer muchas personas, hubieras tomado una mejor decisión, pero en el momento en que las emociones entran en juego, tu capacidad de tomar decisiones se afecta. Y entonces, en estos casos, las decisiones instintivas, las que no piensas mucho, que simplemente las tomas, están más guiadas por la emoción. Yo precisamente busqué acerca de esto, de cómo la emoción afecta las tomas de decisiones en situaciones de peligro. Encontré un estudio de Fernanda Velázquez que nos explica que cómo la emoción afecta. No siempre es a favor, no siempre es en contra, porque no podemos asegurar siempre un resultado. Ella nos cuenta que a favor, la emoción puede permitirnos tomar una decisión más rápida, como tú lo decías. Puede que la decisión esté bien o esté mal, pero nos ayuda a tomar la decisión más rápida y no la más, digamos, la más efectiva sin pensar. También nos dice que en algunos casos no se sabe, como es aleatorio, no estamos seguros, no siempre uno está seguro de lo que puede pasar. La emoción nos puede ayudar a tomar la mejor decisión. En cuanto a lo en contra, con la emoción existirá en personas llega a afectar. Ella nos dice que cuando hay emoción, las personas a veces sobreestiman la posibilidad de que una toma de decisión sea correcta. O en el caso contrario, existe la posibilidad de que crean que cierta decisión no los va a ayudar, la sobreestiman o al contrario. Entonces yo considero que cuando nos cuenta que está a favor y que nos ayuda a tomar la más rápido, allá hay instinto. ¿Por qué no nos deja pensar la emoción? Y en cuanto a que nos permite lo que les decía, ¿no? Que sobreestimar una decisión, ya hay un proceso de raciocinio, donde ya se piensa. Entonces ya están presentes las dos, en cuanto al instinto y en cuanto a la razón. Están presentes tratando el tema de la emoción. Quiero aprovechar aquí para mencionar retomar algo que tú dijiste. Tú dijiste que no siempre una decisión tomada por razón o por instinto es la más efectiva. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad para decir que tal vez una decisión tomada por instinto sea acertada, como puede que no. Lo importante en todo esto de lo que estamos diciendo es la toma de decisiones de como tal, porque lo peor que uno puede hacer es no tomar una decisión, como en el caso de tu tía. Sigamos. Ya después de la emoción, vamos a hablar de la imaginación. Cómo la imaginación afecta la toma de decisiones. Con la imaginación. Bueno, me parece un punto favorable en cuanto a la razón, puesto que la imaginación abre muchos campos y muchas ideas en las cuales el individuo con conocimientos previos puede reaccionar de una manera. Digamos, en la situación de padre, él pudo tomar varios caminos, salir, la puerta, digamos, para contener la explosión, pero lo que él se puede imaginar muchas cosas en la cabeza, o hay veces que juega en contra de la situación porque esto te puede saturar de ideas y no tomar una decisión en sí, entrar en shock, pero si sabes utilizar el recurso, diciéndolo así, este te puede facilitar la toma de decisiones, pues te abre el campo a varias ideas. Sí, como tú estás diciendo, la imaginación te permite, basado en lo que ya conoces, tomar una decisión viendo la situación de manera más amplia. Tú ya no solo estás viendo la situación en la que estás, sino que piensas en las situaciones que pueden conllevar las decisiones que tú tomas. Pero, como tú estabas diciendo, y retomando lo que dijiste un rato, tal vez demasiada imaginación puede ser mala, porque entonces puede llegar al punto en que cualquier decisión que quieras tomar, la propia imaginación la va a rechazar, la va a tomar como, debería entrar, por ejemplo, en el caso de tu padre, él pudo haber pensado, debería entrar a pagar el gas, pero su emoción, por sus diferentes emociones y por su imaginación, él pudo pensar, si lo hago me voy a morir. Y ese ponerse a dudar en esos momentos, imaginar demasiado, puede evitar que tomes una decisión. Entonces, no estoy segura hasta qué punto favorece la emoción.
la imaginación en la toma de decisiones en situaciones como esta. Yo opino primero que en cuanto a la imaginación, o sea, en cualquier caso en que se use la imaginación, que se están bueno, imaginando futuras posibilidades, decisiones que la persona en estas situaciones pueda tomar, ya sea un uso de la razón. Porque, además, y me parece importante mencionar que, digamos, cuando hablamos de la imaginación, no estamos hablando solo de la imaginación. Hay otras formas que están conectadas. Claro, como la imaginación hace uso de, como ya hemos mencionado, para imaginar algo tienes que conocer algo. Entonces ahí ya entra la memoria. Son bastantes formas. Entonces no podemos tratar la imaginación solo, me parece importante mencionar eso. Pero sí, yo creo que la razón, que se hace uso de la razón cuando se imagina, porque ya se ha tomado un tiempo en que la persona piensa a futuro y busca y piensa en las futuras consecuencias de lo que puede llegar a pasar. Y sí, sinceramente, yo creo que el instinto no está cuando hablamos de la imaginación. Sí. Entonces, me parece, sí, ahora yo lo pensaba, cuando hablamos pues, me parece importante sacar un ejemplo de la película de Sherlock Holmes, ¿sí la han visto? Cuando el hombre está peleando, el man está en peligro, ¿no? Porque está peleando, lo puede matar. El hombre se imagina antes lo que puede pasar y lo que va a llegar a causar. Usa razón, él usa todos sus estudios. Él dice, si le pego en tal lado, si le pego en la oreja, ¿qué va a pasar? Él usa su memoria. Bueno, él imagina, recuerda ese uso de cosas anteriores y de las posibilidades. Exactamente. Aunque tienen un buen punto, pero pienso que esto solo aplica en casos donde tienes tiempo para pensar. Pues si bien es corto, porque en una pelea hay que admitirlo, no tienes mucho tiempo para pensarlo, en una situación en la que sea mucho más apremiante tomar una decisión, puede que no alcances a pensarlo de la manera correcta, de pensarlo todas las posibilidades y tengas que tomar una decisión mucho más rápido, por lo cual sería una decisión mucho más instintiva. Como les decía, si no todas las personas podemos pensar tan rápido o pensamos más lento. Depende, como dijiste al principio, depende mucho de la persona y su capacidad de reacción. Muchas condiciones. Sherlock Holmes pues, es un ser muy inteligente, puede reaccionar muy rápido y por eso es que puede pensar las cosas así. Pero por eso no podemos asegurar que todo el mundo va a hacer lo mismo. Exactamente. Bueno, pues hacemos, ya hablamos de imaginación, sigamos con la fe. Bueno, la fe no tiene que estar ligada necesariamente a una deidad. La fe también puede ser parte de algo que tú puedes, que tiene lo que tú crees sin ver, pero no necesariamente la deidad. Digamos, en el caso, por ejemplo, de mi padre, así como él podía tener fe en que no estallara, ¿sí? En que alcanzara a llegar a eso, también podía tener fe en que, digamos, en que llegaran los bomberos o en que otra persona lo pueda ayudar. Es por eso que a veces la gente pide ayuda tanto como a su deidad como tanto como a otras personas. ¿Por qué? Simplemente porque creen en el hecho sin ver. Puede ser que porque ya hayan tenido experiencias pasadas, pero como personaje, como individuo, la fe se fortifica, mejor dicho, en el momento de una emergencia. Sí, y tienes razón. Y retomando también lo que tú dijiste, no es necesariamente creer en un Dios. Y está ligado también a todas las formas de conocimiento de las que hemos hablado antes, porque hay que considerarlas como un todo. Cuando pensamos en fe, la gente comete el error de pensar que solo hay un Dios. Pero, por ejemplo, hubo un caso después del terremoto del 2011 en Japón, de un niño que pasó 4 días sentado enfrente de las ruinas de su casa, porque él tenía fe en que alguien iba a venir por él. Él sabía que si él se quedaba en ese lugar, algo iba a pasar. Él no estaba seguro qué iba a pasar, porque la fe no es saber qué va a pasar, sino creer que algo va a pasar. Y
esta fe fue la que lo llevó a tomar la decisión de quedarse ahí y la que más adelante fue la que salvó su vida, porque efectivamente alguien llegó a salvarlo. También vemos el caso de que puede que no haya pasado. Tal vez él se haya quedado ahí, y haya perdido un montón de tiempo y nada nunca hubiera pasado. Pero este caso de ese niño estaba completamente entregado a la fe de que algo iba a pasar. Eso no quiere decir que él ignorara que podía no pasar. Es obviamente un proceso racional, pero también tiene mucho que ver con creer, con lo que tú necesitas en ese momento, que podría ser instintos también. Yo creo que este es muy bueno para implicar de que no todos reaccionamos igual porque es un niño. Un niño, o sea, no es, digamos, no es tan, no tiene tan maduro su pensamiento y tal vez no raciocina de igual manera. Entonces, tal vez no puede que no tome la mejor decisión. Y él afectado pues, por sus papás, las personas que quieren y las que más confían, las que más tiene que tomar su decisión. Yo considero que esa es una condición importante. Por la razón de cada persona. Y los niños son inocentes, entonces tal vez no considera el peligro como lo puede hacer una persona grande, lo que le permite tener fe. Bueno, estamos con este video que nos certain time, but not as a punishment, as a reward. You've suffered enough. You've given enough. I think you deserve a chance to just give up. Why can't you give yourself that gift? Entonces, este es un video tomado del final de la serie Doctor House. ¿Qué pasa en el video? Vemos que hay un edificio en llamas. Está el protagonista dentro de ese edificio y él en ese momento empieza a imaginar. Su conciencia se le manifiesta a él en forma de las personas que él conocía anteriormente. Y de cierta manera ellos están ahí para ayudarlo a tomar una decisión. Él, por instintos, porque es un ser humano, él piensa en sobrevivir. Pero su conciencia, como lo hemos representado en esa mujer, está ahí y le dice, pero ¿por qué lo vas a seguir intentando? Tú ya cumpliste tu vida y lo mejor que puedes hacer aquí es quedarte y morir. Morir no es malo. Y esto no es que él haya tomado la decisión de me quiero morir, sino que en ese momento su cuerpo le está tratando de, ¿cómo lo digo? Él piensa... Exactamente, eso. Sí, es un buen punto. De hecho, si la conciencia se manifestó, utilizando, y en este caso sí se puede ver una forma instintiva en la cual el propio cuerpo conscientemente lo está ayudando para que no sufra. Pero viéndolo desde otro ejemplo, podemos ver el siguiente video. The trick is to mix it in a Tobex in order to create a combustible gel that will generate over 8,000 kilonewtons of thrust. Won't work. Excuse me, I've been working on this a long time. Trust me, it'll work. You don't see your mistake, do you? There's no mistake. This is for a full-scale rocket, not a model. I've adjusted the formula. Not correctly. Okay, I've had it with you. You might be an expert on theoretical physics and science fiction programs and where to sit on a freaking couch, but this is applied physics. And when it comes to applied physics, she's about to take a very bad thing. Get the door. 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 Waiting for the elevator? Wait, it's you! Give me that. What'd you do that for? I had plenty of time. You're welcome. Este video fue tomado de la serie de Big Bang Theory
en el cual nos presenta los dos supergenios que utilizan mucho la razón, en el cual ellos están creando cierta reacción química. Sin embargo, sus conocimientos fallan y generan una situación de peligro que puede estallar. Los dos están utilizando la razón. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que falló, necesita un plan para que no les cause algún daño. Sin embargo, no tiene, sus conocimientos vuelven a ser errados porque no tiene suficiente tiempo. En cambio, el otro que tiene todo perfectamente calculado, como lo dijimos previamente, que podía pensar con cabeza fría, no tuvo ningún problema con reaccionar de una manera razonable sin que esto pues, generara mucho énfasis en las emociones ni la imaginación, porque ya tenía claro lo que tenía que hacer. Cosa que no pasó en él, porque estaba en un momento de cierto shock que tenía entre las cabezas. Sí, esas situaciones nos permite mostrar eso que tú dijiste de cómo afectan las emociones, también lo que yo les estaba diciendo de que las reacciones así sean tomadas por la misma, las dos fueron tomadas por razón, una más acertada que otra, y concuerda con lo que tú dices, que se puede tomar una decisión de la misma manera, pero el resultado no va a ser necesariamente el mismo dependiendo de la persona. Vale, concluyendo, retomando la pregunta, contestándola para tomar decisiones en situaciones de peligro, es un proceso racional e instintivo. Retomando lo que hemos en toda la presentación, y al final de mi punto, yo concluyo que en esta pregunta la respuesta es la siguiente, que dependiendo de las condiciones de la situación, como lo acabamos de ver, bueno, la respuesta, si es racional o instintiva, en este caso fue racional, en la realidad no es totalmente segura. Entonces, no podemos asegurar que sea racional o instintiva, es la mejor opción. No puede, las condiciones en las que se encuentra la persona y cómo es ella, su personalidad y cómo está modificada, van a afectar la manera en que reacciona ante estas situaciones. Sí, pero desde el punto de vista comparto contigo, en el cual es toda la configuración de la persona, de qué manera puede reaccionar, porque cada persona reacciona de una manera diferente y no se puede como dar una respuesta acertada si es por la intuición o la razón. Sin embargo, se puede como tomar cierta experiencia previa para poder realizar así una acción en vez de quedarse en un shock y no hacer nada. La pregunta de lo que planteábamos hacer con esto era ver si las personas tomaban una decisión de manera racional o por instintos, y pues creo que podemos llegar a la conclusión de que depende mucho de las situaciones que como dijo ahorita, una decisión, si dos personas toman la misma decisión, sus conocimientos previos, sus emociones y las diferentes formas de conocimiento que tienen que ser consideradas pueden hacer que el resultado sea muy diferente. Muchas gracias. Muchas gracias.